Bueno, mi gente, en Caracas varias informaciones han ocurrido el día de hoy importantes. Primero, la movilización que insisten ya ir directamente a la Embajada de Estados Unidos para acelerar el tema de las elecciones presidenciales en Venezuela. Y lo segundo, una rueda de prensa muy importante de los familiares de Víctor Hugo Quero Navas, luego de este informe que presentó el Ministerio Público controlado por la señora Delcy Rodríguez, que para mí fue una bofetada porque no dijo nada distinto a lo que ya había dicho el ministro penitenciario. Entonces, bueno, yo le quiero dar la bienvenida a Joan Álvarez, nuestro corresponsal en Caracas. Joan, bueno, día cargado de información por donde usted quiera empezar. Adelante. Así es, mucha información en Caracas y fuera de aquí también, todo con base en Venezuela, ¿no? Correcto. Empezando por Delcy Rodríguez en la India, las declaraciones de Marco Rubio sobre celeridad en la reforma del Consejo Nacional Electoral, el tema del helicoide que según declaraciones del propio Marco Rubio pues estaba cerrado y hoy básicamente hay una corredera en las inmediaciones del helicoide en donde se presume hay traslados de los pocos o muchos presos que había allí, digo presos políticos, se maneja entre 3 y 4, pero también hay detenidos comunes allí en el centro de reclusión, conocido como el máximo centro de torturas de Latinoamérica. A esta hora se está generando información allá, por cierto, donde pues familiares de quienes se mantienen allí encerrados pues están allí a la espera de información transparente sobre a dónde van a ser trasladados sus familiares. Pero también, como tú mencionas, Jessica, estuvimos hace minutos en la rueda de prensa de Gabriel Quero Navas, hermano de Víctor Quero, preso político que falleció en custodia del Estado, e hijo de la señora Carmen Teresa Navas, quien también fallecerá 10 días después. Hay inconsistencias importantes señaladas por el propio hermano de Víctor Quero, hay incongruencias en este informe, en esta conclusión a la que llegó el Ministerio Público controlado por el régimen de Delcy Rodríguez, en donde pues los familiares están en total desacuerdo con esta investigación que arrojó pues la autopsia que se le hizo a los restos de Víctor Quero, y pues en este sentido denuncian que no hay, digamos, una conclusión clara, veraz y oportuna, además de evidentemente haber confesado en este documento emitido por el Ministerio Público que Víctor Quero falleció entre 10 meses y hace un año. Básicamente esta ha sido la dinámica del día de hoy. Familiares de presos políticos también llegaron a la Embajada Americana, acompañado por movimiento estudiantil, representantes de la sociedad civil, trabajadores de la administración pública, quienes le consignaron un documento de petitoria a la Embajada Norteamericana en Caracas, exigiendo celeridad en un cronograma electoral, casualmente en el marco de lo que ha dicho Marco Rubio hace un par de horas sobre esta petición al interinato para que se reforme el Consejo Nacional Electoral y que probablemente el día de mañana desde la Asamblea Nacional de mayoría oficialista puede haber un punto en el debate, en el orden del día para, digamos, empezar esta reforma del CNE, que digamos es la primera condición para empezar a elaborar este cronograma electoral tan ansiado por la comunidad venezolana, Jessica. Joan, entiendo que hay unos sonidos incluso de la rueda de prensa del hermano de Víctor Hugo, donde tú acabas de estar recientemente, entonces no sé si partir desde allí también y que nos expliques, ¿no?, cómo precisamente recibió la familia el tema de esta investigación que hizo el Ministerio. Vamos a escuchar a Gabriel. Quiero destacar lo siguiente, él incluso señalaba fuera de cámara, ante estas declaraciones, que justo cuando el Ministerio Público lo recibió en la Fiscalía, el día de ayer, se publicó en las redes sociales los resultados de la autopsia y a él todavía no se le había informado oficialmente como familiar. Es decir, esto fue en simultáneo. Incluso un custodio, él señala textualmente, un custodio del Ministerio Público le preguntó a él, señor Gabriel, ¿qué le parece el documento que acaba de ser publicado en las redes sociales? Algo que evidentemente lo agarró de sorpresa y él tenía con total desconocimiento, pero esto fue en simultáneo. Él estaba en la Fiscalía General de la República siendo atendido por las autoridades, en donde le estaban mostrando parte del expediente y en simultáneo, repito, fue publicado este resultado de la investigación en las redes sociales. No se le informó a él de primera mano como familiar que estaba allí, evidentemente por esta causa. Vamos a escuchar parte de su declaración. Influyendo, imaginando, no. Yo estoy compartiendo a la opinión pública el sentir
la vulneración de mi persona, el acto desleal que está haciendo esta institución hacia mi familia, al no darme ni siquiera el tiempo de procesar. Hermano, yo no soy patólogo, yo no puedo procesar la terminología patológica de un cuerpo y comprender las imágenes, señores, que hay allí. Representa las partes internas de quien fue mi hermano. No era un perro, no era la mascota del edificio, era mi hermano. Y yo considero que eso requiere un respeto de dignidad, no una discusión y un debate. Por eso el día de hoy quería señalar ese derecho de réplica, de no saber que algo está oportuno, de que algo que se está diciendo es pertinente o que está completo. Yo no soy la fiscalía es quien lleva una investigación y lleva un expediente. Pero ahora me pregunto yo, ¿cómo parte de ese expediente es de dominio público si no es concluyente? Me pregunto yo, un mortal de a pie. Entonces, eso es la respuesta definitiva de la conclusión del caso de Víctor Hugo Quero Navas. Eso está señalado aquí y ustedes lo van a tener en escrito, con las palabras que son. Ahora, Joan. Bueno, más claro imposible, ¿no? Él también eso lo asumió como un derecho a réplica con base a esta información que surgió ayer del Ministerio Público, una serie de irregularidades. Por cierto, no contó todo en vista, evidentemente, de pues el luto que todavía embarga a la familia Quero Navas, y una cautela, la cual se le solicitó desde la Fiscalía con la información que se le estaba compartiendo. Aparentemente, hay una investigación que sigue en curso, a pesar del resultado de la autopsia practicada a los restos de Víctor Quero. Esta investigación que sigue en curso y con esta denuncia nuevamente que ellos van a interponer ante la Fiscalía General, pudiera finalmente determinar quiénes son los responsables de la cadena de mando, que como tú bien sabes, pues es una larga lista de personas que pudieran estar siendo, digamos, imputadas, o al menos así debería ser, imputadas e interpeladas por la Asamblea Nacional, desde ministros, directores de hospitales, director de la Medicatura Forense, desde custodios de Rodeo 1, del ministro de Servicio Penitenciario, una cantidad de gente que está involucrado no solamente en el fallecimiento de Víctor Quero en custodia, sino de muchos otros presos políticos que han fallecido desde el año 2015, aproximadamente 30 de ellos en custodia del Estado. No, y que lo que él dice allí, yo no soy patólogo, es decir, ¿quién le garantiza realmente a esa familia que hay realmente una investigación transparente después de todo lo que ha ocurrido? Es más, si ni siquiera le dieron a él, como tú estás diciendo, primero el comunicado, sino que lo publicaron en redes sociales, ¿qué confianza puede haber? Él incluso entiendo que dice que hay inconsistencias, ¿no? En esos resultados. Muchas inconsistencias, y ahí mismo en este sonido que escuchamos, él decía textualmente que la información, los resultados de esa autopsia fue de dominio público. Incluso lo decía, al TikToker, YouTuber, gente de redes sociales estaba haciendo el análisis del documento, mientras que yo, que soy familiar directo, pues no tenía la información de primera mano y estaba aquí en el recinto, estaba aquí en la propia Fiscalía General de la República, delante de los fiscales, delante de los funcionarios que tenían que informarme primero para, evidentemente, nosotros emitir una declaratoria formal sobre esta investigación parcial hasta el momento. Porque si bien se determina básicamente que fue por causas naturales, no hubo tortura, al menos lo que señala este documento del Ministerio Público, pues se confiesa además que falleció en custodia hace casi un año. Digamos, este es el elemento más grave del documento publicado ayer por el Ministerio Público. Hay una confesión de que murió en sus manos y que pues no hubo ningún tipo de información al respecto y que básicamente la cadena de mando pues se lavó las manos con este caso. No, y ni siquiera el médico, porque supuestamente él estuvo hospitalizado, ¿no?
Eso es correcto. Estuvo donde falleció incluso en el Hospital Militar de Caracas. Entonces, y ese cierto, informe, y ese médico, y ese personal que estuvo allí, ¿cuánto tiempo estuvo él allí? Es decir, ¿y esa información? Y sin contar las irregularidades, por ejemplo, que surgieron incluso desde la que él, en efecto, había fallecido en custodia, en donde señalaban una fecha y la fecha de inhumación era otra. Desde ese momento, evidentemente, pues las irregularidades son muchísimas y quedó demostrado nuevamente en este comunicado del día de ayer del Ministerio Público y con esta denuncia que acabamos de escuchar de Gabriel Quero Navarro. Para precisar, entonces, la investigación no ha terminado. Ellos van a seguir presionando. Al menos no ha sido conclusiva para ellos como familiares, y Foro Penal, organizaciones no gubernamentales señalan que esto no es conclusivo porque además no se determinan responsabilidades sobre este caso. Joan, bueno, más temprano vimos tu reporte de esta movilización que se realizó el día de hoy, donde participaron la ciudadanía en general, pero tú decías en tu reporte, hoy es algo distinto, ¿no? Hoy es directamente hacia Estados Unidos la exigencia, no es ni siquiera Delcy. Totalmente. Bueno, ya exacto, la comunicación, la sociedad civil la ha comprendido desde el 3 de enero, pero mucho más desde el ejercicio militar hace par de semanas en la Embajada Americana. Se comprende en totalidad que aquí quien decide y quien manda es el gobierno norteamericano. Por lo cual la gente ya ha decidido pues dirigirse directamente a ellos. ¿Y cuál es la instancia? La Embajada norteamericana, que en efecto está abierta desde poco más después de los hechos del 3 de enero. En este sentido, pues, como pueden ver en las imágenes, sociedad civil, personas en común, además, que se unieron en esta movilización que partió de la Plaza Orión de Chacaíto hasta la Embajada norteamericana en Valle Arriba. Allí, acompañados de movimiento estudiantil, dirigentes sindicales, gremios, incluso de la salud, por ejemplo, del personal docente, pues todos fueron partícipes de este documento que fue consignado ante la Embajada Americana y que pide una sola cosa: elecciones libres y elecciones lo antes posible. Ya, digamos, pudiéramos resaltarlo de esta manera. El tema del salario, mejores salariales, mejores condiciones de vida, no es que está pasando un segundo plano, porque evidentemente es la primera preocupación y la que mayor impacta al venezolano en este momento. Pero la mayoría de los venezolanos han comprendido que sin un cambio de régimen de manera formal, que se genere la transición, nada de esto va a mejorar. Nada de estas circunstancias va a haber ningún tipo de expectativas. Y bueno, básicamente esto ha sido respaldado por las propias petroleras transnacionales que han dicho, bueno, no hay garantías para las inversiones, mientras que el sistema eléctrico nacional pues siga con las mismas fallas, no va a poder levantarse la industria petrolera, una cosa va de la mano que la otra, y esto básicamente la gente ya comprendió el mensaje, que Estados Unidos es el que tiene que hacer la presión para generar este cronograma electoral, y todo va de la mano, por cierto, al manifiesto firmado en Panamá por la Plataforma Unitaria y María Corina Machado, que generó un mensaje importante en la sociedad civil, en los partidos políticos, y que ya básicamente todos están cónsonos en que esta es la hoja de ruta y que debe lo más pronto posible, además de por las declaraciones de Marco Rubio el día de hoy, empezarse ese camino electoral que ya para muchos va tarde. Hoy se cumplen 5 meses de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. En 30 días exactamente se cumple el lapso que establece la Constitución para los 180 días para declarar la falta absoluta. El motivo de la movilización el día de hoy para la Embajada Americana fue de los 150 días el día de hoy, Jessica. Joan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguimos pendientes de todo lo que ocurra, sobre todo por la situación que se está suscitando a las afueras del Helicoide con este traslado de presos irregulares. No sabemos si en su totalidad fueron sacados los que estaban allí dentro, porque esa es otra, uno no sabe a ciencia cierta cuántas personas realmente tenían ellos detenidas allá adentro. Es correcto. Jessica, te estaré informando. Gracias por el contacto. Gracias, Joan. Joan Álvarez, nuestro corresponsal desde la ciudad capital. Vamos a hacer una breve pausa, ya venimos con más.
Imagina despertar sin el peso de las deudas acumuladas que te quitan la tranquilidad. Sí, es posible. Marca ya el 786-390-5020 o entra ahora mismo a deudacero.com. Te conseguimos un perdón de la deuda que puede llegar hasta el 80% del principal. Con nosotros, tu crédito se rehabilita mejor y rápido. Llama hoy mismo al 786-390-5020, visita deudacero.com y libérate de una vez.